Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, súper bien. Hay que agradecer a Dios por la vida y la salud, tanto de ustedes como la mía y del mundo entero. Bien, estamos en la semana 27, día 1. Disfrutamos y conservamos la diversidad de las plantas de nuestro país. Nuestro país cuenta con una gran riqueza en variedad de plantas. Tenemos más de 25,000 especies, lo que representan el 10% del total de las especies de las plantas del mundo. Además, 4,400 de estas especies son utilizadas por la población debido a que tienen propiedades especiales. La gran diversidad se debe, entre otras razones, a la, a la variedad de ecosistemas de nuestro país. Estudiar las plantas y comprender cómo se relacionan con nuestras vidas son importantes. Nos importa a todas y a todos. Convivimos con ellas, conformamos los mismos ecosistemas y ellas dependen de nosotros, pero nosotros dependemos mucho más de ellas. Conocer y difundir la importancia de conservar la diversidad de las plantas de tu región o comunidad es fundamental para comprender cómo nos relacionamos con ellas y la importancia que son para preservar nuestro ecosistema. Ante este contexto, te planteamos las siguientes preguntas de interrogación. ¿Qué tanto sabes de la diversidad de las plantas en tu localidad? ¿En qué ecorregión está tu localidad? ¿Qué plantas te favorecen para preservar el ecosistema de tu localidad? Esta semana investigarás sobre la diversidad de tu región o localidad y la ecorregión a la que perteneces. Además, reconocerás las plantas que favorecen el ecosistema de tu localidad, elaborarás una propuesta de acciones para su conservación y las compartirás con tu familia y con tu comunidad. Entonces, hoy empieza tu investigación. En esta oportunidad iniciarás el estudio de la relación que existe entre los ecosistemas y las plantas. Por ello es necesario que observes el ambiente donde vives y reflexiones sobre las plantas de tu comunidad o la relación que tienen con los seres humanos. Bien, entonces la actividad de hoy es la siguiente. Bien, entonces, ¿cómo los componentes del ecosistema de mi región se relacionan con la diversidad del planeta? Esa es mi actividad. El área de ciencia y tecnología, ¿no? La competencia se explica el mundo físico basado en el conocimiento sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Mi meta, explicar la relación de los factores abióticos de los ecosistemas con la diversidad de las plantas, ¿no? Analizar y explicar. Bien, entonces empezamos. Bien, entonces, ahora vas a reflexionar sobre estas preguntas. ¿Sabes que las plantas son más abundantes en tu región? ¿No? Entonces vas a preguntar observando tu región. ¿Sabes cuál es su importancia para la vida de sus pobladores? Entonces también respondes de acuerdo a tu región, ¿no? ¿Sabes cuál es la importancia que tienen para la vida de otras plantas de los animales? ¿Y por qué? ¿No? Entonces, a partir de las ideas que te hayan generado las preguntas anteriores, te planteamos la pregunta de investigación. Ahora vas a investigar en base a estas preguntas. ¿Cuál es la relación que existe entre el ecosistema y las plantas? ¿De, de qué depende que haya diversidad de plantas en tu región? Entonces, estas dos preguntas son de parte de tu investigación. Vas a copiar en tu cuadernito o en lo que tú tengas a la mano para tú poder responder con tus saberes previos. Ahora escribe dos posibles respuestas, ¿no? Vas a hacer tus hipótesis. Coloca al lado de cada respuesta una idea que la fundamente. Ordena tus ideas antes de escribirla. Tus ideas son muy importantes. Recuerda que tus respuestas son solo hipótesis, ¿no? Sobre lo que tú has afirmado en tus
en tus hipótesis, entonces necesitas investigar, ¿no? De este modo tus ideas estarán basadas en evidencias científicas, ¿no? Con textos confiables. Entonces tú vas a hacer tu plan de... Revisa tu planificación. Tú ya tienes en tu portafolio, ¿no? Entonces vas a revisar, tienes apuntes respecto a qué debes hacer para demostrar tus hipótesis, ¿no? Revisa y completa lo que necesitas para elaborar tu plan de investigación. Este es tu plan de investigación. Tú lo puedes hacer en un cuadro, ¿no? De otra forma, de otro modelo. Este solamente es un ejemplo, ¿no? ¿Qué acciones organizarás? ¿Qué haré primero? Entonces tú primero, por ejemplo, vas a hacer tu pregunta, ¿no? ¿Qué investigaré? Y ahí tienes dos preguntas de investigación, ¿no? ¿Qué materiales utilizaré? ¿Cómo lo haré? ¿No? Entonces, por eso dice, ¿qué haré primero? ¿Qué haré segundo? ¿Qué haré tercero? ¿No? Y luego, ahí en tu portafolio también tienes lo que sigue en tu plan, ¿no? Tienes posibilidades de conseguir información, inclúyela en tu lista de materiales para ayudarte, ¿no? A que alcances tus respuestas afirmativas ya. Para ayudarte te alcanzamos una ficha de lectura, ¿no? Que se encuentra esto en el material que te servirá para informarte y dar respuestas a la pregunta de investigación. Acá también tienes otro cuadrito donde dice la lista de materiales o recursos que tú necesitarás. Por ejemplo, uno de ellos, ya te decía que está en la plataforma, ¿no? En los recursos. Entonces, ahí dice verde que te quiero verde, ¿no? Es una lectura, entonces lo vas a leer, lo vas a analizar y vas a responder tus preguntas de investigación. Otro material también que tú puedes solicitar, pero eso sí que sea confiable, ¿no? Material 3, también tú puedes hablar con un científico, qué sé yo, ¿no? Entonces, y anota sus evidencias. Tiene que ser el texto confiable. Bien, completar, dice. Leer las lecturas, ¿no? De textos confiables. Tú tienes que buscar, indagar, preguntar, ¿no? Entonces, si has elegido una lectura para la investigación documental, recuerda que la información que obtengas debe ser de fuentes confiables, ya que conoces los criterios. Tú ya conoces los criterios de confiabilidad, entonces ya no te pueden engañar. Después tendrás la oportunidad también de evaluar, ¿no? El material que has empleado. ¿En qué, en qué registrarás la información, ¿no? En un cuadro, ¿no? Mediante preguntas. Entonces tú vas a anotar todo. Anota dónde registraste la información que obtengas de la lectura, ¿no? A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder las preguntas planteadas, te invitamos a leer el texto Verde, te quiero verde, disponible en la sección de recursos de la plataforma de la página web, ¿no? Al leer te sugerimos que analices lo que sigue. Escribe resúmenes de cada parte de la lectura, ¿no? Entonces vas a hacer tu subrayado, tu subrayado, de repente hasta vas a parafrasear. Acá está la lectura. Leer. Verde te quiero verde. Acá todo vas a encontrar para poder hacer tu respuestas de investigación. Tus preguntas, ¿no? Ya tienes, entonces vas a responder a esas preguntas. Vamos a leer, te voy a ayudar, ¿no? Para leer tienes que tener esa emoción, esas ganas también de querer leer para poder comprender, porque si la lees por leer no vas a entender nada. Ya. La casita bonita, acá se refiere de la casita de los animales. ¿Y cuál es su casita? Los árboles, ¿no? Entonces vamos a ver. La casita bonita es el nombre de un relato para niños, pero hoy será el nombre que le pondremos por esta vez a un árbol, ¿no? A un árbol de encino, ¿ves? Entonces, en el cual hace años se realizó un conteo de los seres que habitaban. Así se descubrió que sobre él, ¿sobre quién? Sobre el árbol, ¿no? Vivían 30 especies de aves. Estaba recargado, ¿no? De habitantes. ¿Y quiénes eran los habitantes? Las 30 especies de aves. 200 especies de mariposas nocturnas y miles de insectos. Todo en un solo árbol. Ahora imagínate cuántos animales pierden su casita bonita
cada vez que se corta un árbol. Y si en vez de uno se cortan miles, como está ocurriendo en este momento en muchos lugares del país. ¿Te das cuenta? Entonces, no tenemos que cortar el árbol, porque ahí es la casita bonita de los animales, ¿no? Entonces, miles de especies se quedarían sin su casita bonita. Seguramente si los animales que los habitan pudieran hablar, nos dirían al respecto, mi casita es ya mi casa, ¿no? Ni mi casa es ya mi casa. Y tú, que si tienes posibilidades de hablar, ¿qué les dirías? Que no corten, ¿no es cierto? Que no corten los árboles. Ya, bien introducción al ecosistema. Vamos a ver qué cosa es un ecosistema. Un ecosistema es un conjunto de organismos de una comunidad y su entorno. Entonces, tú ya desde acá ya estás aprendiendo qué cosa es un ecosistema. En el ecosistema podemos identificar a los organismos que conforman varios tipos de seres vivientes o factores bióticos que le llamamos, ¿no? Entre ellos se encuentran los productores, los consumidores, ¿no? Vamos a ver qué dicen los productores. Los productores son las plantas capaces de producir materia orgánica. ¿Y cuál es la materia orgánica? Los almidones, los azúcares, etcétera. O sea que producen su propio alimento, ¿no? A partir de materiales inorgánicos, el aire, el agua y energía de luz solar. Mira, esos tres componentes se emplean las plantas. Por lo que se denominan seres autótrofos. Fabrican su propio alimento, ¿no? A ver, vamos a ver qué dicen los consumidores de primer orden, ¿no? Hay primero, segundo, tercer y así. De primer orden son los animales herbívoros que se alimentan de las plantas. De segundo orden son los animales carnívoros que se alimentan de los herbívoros. ¿Te das cuenta? Entonces acá estamos aprendiendo mucho. De tercer orden son los animales que se alimentan de dos grupos anteriores, ¿no? Quiere decir de los herbívoros y de los carnívoros. Los carroñeros. ¿Quiénes son los carroñeros? Ahí tenemos a los que comen los desechos. Son los animales que se alimentan de los cadáveres, ¿no? Por ejemplo, como el buitre. De los cadáveres de los animales de los grupos anteriores, ¿no? Acá estamos observando, ¿no? La cadena, cómo es nuestro ecosistema. Bien, seguimos investigando, seguimos leyendo. Acá tenemos los descomponedores, ¿no? Son el último grupo ya, que se llaman los hongos y los seres microscópicos, como las bacterias que descomponen la materia orgánica muerta y se alimentan de ella, ¿no? De los animales muertos. En el ecosistema también encontramos a materiales como el agua, el aire, minerales del suelo, ¿no? Y a la energía de luz solar. Entonces, estos son los cuales se conocen como factores abióticos, que no tienen vida, ¿no? Y tampoco son renovables, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo sobre el ecosistema, ¿no? Bien, ahora viene otra pregunta. ¿Cómo se relacionan las plantas con el ecosistema? Acá está tu pregunta de investigación, ¿ves? Entonces tienes que leer párrafo por párrafo, subrayarlo, resaltarlo, qué sé yo, ¿no? Para poder, estás investigando, ¿no? Las plantas se relacionan con el ecosistema de formas muy diversas. De todas esas maneras, ¿no? De una u otra, entonces hemos priorizado las siguientes. Acá tenemos algunas, ¿no? ¿Las plantas forman parte del ecosistema? Claro que sí, todos formamos parte del ecosistema. En el ecosistema están presentes las plantas, es decir, organismos que poseen una particularidad. Tienen partes verdes, hojas y algunos tallos, que son las fábricas, ¿no? Del alimento que producen a partir de materiales inorgánicos, el dióxido de carbono y el agua, utilizando la luz como fuente de energía. Las plantas en la fotosíntesis
almacenan energía en los alimentos que fabrican y desechan el oxígeno, ¿no? Las plantas, como todo ser vivo, también respiran oxígeno y expulsan dióxido de carbono las 24 horas del día. Además, son capaces de almacenar gran cantidad de agua y luego de distribuirla al ambiente a través de la transpiración. Entonces, las plantas también, como seres vivos, ¿no?, hacen este proceso. Las plantas dan origen al ecosistema, otra manera de relacionarse. Entonces, tu pregunta está acá. Las plantas dan origen al ecosistema. ¿Cómo se genera el ecosistema? Solo imaginemos un espacio abandonado, limpio y húmedo. Al comienzo allí solo crecerán pequeñas plantas silvestres, después lo harán árboles, ¿no? Árboles coníferos, y que al final los árboles robustos forman un bosque. Entonces, después de esta primera sucesión, pero primero te voy a hablar qué cosa es esto. Endémica, ¿no? Endémica es una posible manera, ¿no?, que solo es posible encontrar esta planta en esa región. Ya, ahí la vamos a ver. Entonces, después de esta primera sucesión, las plantas crecen, ¿no?, y se producen más cantidad de materia orgánica, ¿no? Quiere decir vida vegetal. Vida vegetal. Entonces, de lo que se consume en un año, sin embargo, después en el máximo crecimiento, el clímax del ecosistema, ¿no? Hay más consumidores, entonces gran parte de lo que se ha producido se consume en el mismo año. Entonces, ahí había una palabra, cada palabra nueva o que no lo entiendas, tienes que buscarlo en tu diccionario, ¿no? Por acá había una palabra que decía coníferos. ¿Qué será coníferos, no? Es la división de las plantas no vasculares terrestres que contienen una sola clase existente, ¿no? Así como, por ejemplo, el pino, el abeto, el ciprés, ¿no? Y la palabra sucesión, que acá estábamos hablando, ¿qué quiere decir una sucesión, no? Después que se queda, dice, completamente limpio el terreno, vacío, todo, entonces estas plantas vuelven a crecer, ¿no? Y a veces se da en dos etapas, progresiva y regresiva. Entonces, esa es la sucesión de las plantas. A seguir leyendo. Los ecosistemas son simples al principio, pero se vuelven cada vez más complejos, ¿no? A medida que ingresan a otros organismos, las etapas en este desenvolvimiento son llamadas sucesiones, lo que te estoy diciendo, ¿no? Durante la sucesión, normalmente existe un crecimiento de la cantidad de seres vivos que los conforman y por consiguiente crece el almacenamiento de nutrientes y aumenta la diversidad de las especies participantes, ¿no? Después de crecer un tiempo, ¿no?, el crecimiento de los ecosistemas se detiene. Si las condiciones del clima varían, el ecosistema puede variar, pero muy poco los seres que mueren son reemplazados por otros del mismo tipo, etc. En este estado de inmovilidad, ¿no?, el ecosistema se mantiene en equilibrio. Otro. La vida en el ecosistema depende de las plantas, ¿no? Ahí también mi pregunta me pide, ¿no? Las plantas son importantes por diversas razones, por haber cambiado la composición de la atmósfera terrestre en las alboreas de la Tierra, ¿no? No había prácticamente oxígeno, pero sí dióxido de carbono y agua abundante. Las plantas eran muy simples, pero de gran tamaño como los helechos, arboleras
¿no? Entonces, al producir sus alimentos mediante la fotosíntesis, las plantas desechaban el oxígeno al ambiente. De este modo, poco a poco la cantidad de oxígeno fue creciendo hasta ser posible que se pueda respirar y que los animales puedan vivir, porque ya había oxígeno que respirar. ¿Por qué la vida en la Tierra depende de ellas? A ver, vamos a ver por qué. Los humanos, al igual que el resto de los animales, no podría alimentarse sin plantas, directamente o indirectamente, ¿no? Lo que comemos procede de ellas, de las plantas. Entonces, a partir de la materia orgánica elaborada por las plantas se alimentan el resto de organismos de la tierra. Primero comen los herbívoros que toman e incorporan en sus cuerpos el alimento elaborado por las plantas. Por ejemplo, el conejo se come la zanahoria, ¿no? O las larvas del cangrejo consumen los minúsculos organismos vegetales que flotan en el agua. Entonces, a ver, ¿se dan cuenta? Luego, los herbívoros son devorados por los carnívoros y finalmente los carnívoros se comen unos a otros. Por ejemplo, el conejo se lo come. ¿Quién se lo come al conejo? El zorro. Y a este, ¿quién se lo devora? El lobo o el perro, ¿no? Entonces, ese es el proceso. En el mar también sucede lo mismo. Las larvas de los cangrejos son devorados por las sardinas, ¿no? Por los atunes. Se alimentan de estas últimas, ¿no? Entonces, esos peces se alimentan de las larvas del cangrejo. Bien. O el cangrejo, viceversa. Los humanos dependemos directamente o indirectamente también de las plantas. ¿Por qué? Porque lo consumimos para poder alimentarnos. Si comemos carne animal, esta procede ¿de qué? De un animal que se ha alimentado de hierba, ¿no? Cuando comemos alimentos vegetales, estos han sido producidos directamente por las plantas. De las plantas obtenemos los cereales, como el trigo, que es un alimento más importante del mundo occidental, el maíz, ¿no? Entonces, de esa manera nos alimentamos. Bien, vas a seguir leyendo y todo vas a encontrar acá, ¿ya? Todo vas a encontrar acá. La variedad también depende del ambiente, por ejemplo. Conforme se retiran los hielos de las montañas, se produce la sucesión y la montaña se va poblando, ¿no? De diferentes especies vegetales, animales, plantas y luego se convierten en especies endémicas, ¿no? De las diferentes altitudes. Por supuesto que estos procesos no ocurren en cortos periodos de tiempo, sino estos requieren de ciertas, hasta miles de años, ¿no? Entonces, tenemos las plantas de las plantas de las ecorregiones del Perú. ¿Qué es una ecorregión? La ecorregión es un área geográfica que se caracteriza por tener el mismo clima, el mismo tipo de suelo, las mismas condiciones de humedad y las mismas flora y fauna en el Perú, ¿no? Tras varios intentos clasificatorios, se ha propuesto una última ecorregión que comprende 15 ecorregiones. En estas ecorregiones se han identificado especies de plantas que crecen solo allí, por lo que son denominadas endémicas. Entonces no puede haber en otra región, sino solamente allí y de acuerdo a su clima. Actualmente se ha identificado 36 géneros de plantas, ¿no? Endémicas en el Perú. Hasta hace poco, ¿no? Era 37, pero como ya lo identificaron, ¿no? Que también en Bolivia crece, entonces ya lo disminuyeron, ahora tenemos 13. Por lo que ya no se puede asegurar que esa especie sea propia solo del Perú, ya no, porque ya lo encontraron en Bolivia. Dentro de una región geográfica puede haber más de una ecorregión, ¿no? Ello depende de las altitudes que existan, ¿no? Las cuales son un criterio muy importante para identificarlos. De ese modo,
en una región geográfica puede haber una gran variedad de especies de plantas y tal vez muchas de ellas sean endémicas. ¿Qué quiere decir? Que no puede haber en otro lado, solamente ahí, ¿no? Entonces, ahora que ya leíste, vas a responder, ¿no? Vas a responder. ¿Qué es el ecosistema? Ya hablamos qué cosa era el ecosistema, ¿no? Las plantas que se relacionan con los sistemas así forman parte del ecosistema, dan origen al ecosistema, la vida en el ecosistema depende de las plantas y dan origen a la diversidad de ecosistemas, ¿no? Las plantas de las ecorregiones del Perú. Entonces ahí tienes, ¿no? Para poder contestar tu pregunta de investigación. Bien, entonces, a investigar. Ya tienes nuevas ideas sobre la creación y la relación entre los ecosistemas y las plantas. Ahora estás conociendo, ¿no? Y ya estás en condiciones de escribir algo más sobre las preguntas de investigación. ¿Cuál es la relación que existe entre el ecosistema y las plantas? Entonces ya tú sabes, porque ya hemos leído, vas a responder de acuerdo a tu fuente de investigación. ¿De qué depende que haya diversidad de plantas en tu región, no? Este es en tu región donde tú te encuentras. Escribe tus respuestas, no olvides redactar una o dos argumentos que sustenten tu respuesta, ¿no? Con fuentes confiables. Analiza con confiabilidad del material que has leído. Puedes emplear los criterios que te presentamos a continuación. Entonces, acá tienes nombre del autor o nombre de la entidad donde has realizado las lecturas, allí está, ¿no? Criterios de confiabilidad de la información. Las fuentes de información son los libros, las revistas, los archivos. Tú colocas el nombre allí, ¿no? O marcas, ¿no? El cuadrito de dónde sacaste la información. Identifica el autor. ¿Es una persona, es un equipo, es una entidad, ¿no? El tipo de entidad, universidad, gobierno, empresa, tú marcas, ¿no? Información del autor. ¿Qué profesión tiene? Ocupación, dónde trabaja. El autor es citado, ¿no? ¿Cuántas veces? El autor es citado en libros, estudios de investigación, tesis universitaria, qué sé yo, ¿no? Entonces vuelves a revisar todas tus lecturas que tú hayas investigado de internet, qué sé yo. Ahora sí que te vas a evaluar, ¿no? Tú te vas a evaluar. Felicitaciones, realizaste la actividad que te hemos propuesto. Estamos seguros de que tú lo aprendiste. Algo muy importante, si así es, esperamos que te sirva para formar tus ideas más claras acerca de la relación que hay entre el ecosistema y las plantas, ¿no? ¿De qué depende que haya diversidad de plantas en tu lugar, en tu región donde tú vives, ¿no? Selecciona lo que crees que puedes incluir como producto final de tu trabajo y anota, ¿no? Lo presentarás a tu familia. Por ejemplo, la pregunta de investigación y el trabajo que seguramente has realizado, ¿no? Entonces, para encontrar las relaciones entre el ecosistema y las plantas, también puedes agregar una explicación sobre por qué los científicos han cambiado de idea sobre el número de ecorregiones que existen en nuestro país. Entonces, ahora autoevalúate marcando tu check o, o colocando sí o no según consideres que sí lograste explicar. Acá te damos el criterio de evaluación, ¿no? Entonces, ahí lo vas a leer y vas a marcar. Bien, acá te doy un ejemplo, ¿no? Pero tú lo vas a mejorar. ¿Cuál es la relación que existe entre el ecosistema y las plantas? Las plantas se relacionan con el ecosistema de muchas formas, ¿no? De diversas formas. Una de ellas es las plantas forman parte del ecosistema, las plantas dan origen al ecosistema, la diversidad en el ecosistema depende de las plantas dan origen a la diversidad de los ecosistemas. Entonces tú tienes una respuesta. ¿De qué depende que haya diversidad de plantas? De la polinización, ¿no? A mi criterio mío, pero tú lo vas a seguir investigando. Las plantas con flores son muy importantes para producir la diversidad, ¿no? ¿Por qué? Porque mediante la polinización, ¿no?
y su posterior fecundación a través de agentes polinizadores como las aves, ¿no? Y una de ellas el picaflor, los insectos, la abeja, la mariposa, la avispa, ¿no? Etcétera. Entonces, aseguran que la especie no se desaparezca. Estos animalitos polinizan. Entonces, espero que te sirva de algo y tú te lo mejores tus respuestas de investigación. Tú eres un experto, ya sabes cómo investigar, cómo hacer tu plan de acción, entonces acá viene tu reflexión. Y aviso para mañana, ¿ya? Para mañana vas a conseguir 2 plantas herbáceas. No te olvides, iguales o comunes de tu comunidad, de donde tengas, ¿no? Para que tú lo pongas en un vasito de agua, en un recipiente, qué sé yo. Puede ser, por ejemplo, alimenticias, ¿no? Un romero, un guacatay, medicinales, manzanillas, sábila, ¿cómo se llama este? Uno que crece en el agua, nomás también bambú, ¿no? Entonces, o decorativas, bueno, cualquier plantita tú te agencias para mañana. 2. Recuerda la meta, analizar y explicar la relación de los factores abióticos de los ecosistemas con la diversidad de plantas. Bien, entonces acá vas a reflexionar. ¿Lograste la meta? ¿Explicaste tu respuesta en tu texto corto? ¿Qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para poder lograr la meta? ¿Cómo te ayudó, no? Lograr la meta en el proceso de investigación. ¿Qué fue lo que te permitió construir tus conclusiones respecto a la pregunta de investigación y por qué? Entonces, tú eres campeón, vas a presentar tus conclusiones y tus preguntas de reflexión. Bien, hay que agradecer a Dios por todo y con mi presencia hasta la próxima clase.